Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola. En este programa, de la mano del entrevistado, alguien que busca transmitir conocimiento y experiencia, exploramos a fondo el concepto del ser y la existencia humana. Se define al ser como el fundamento último de la realidad y se discute la naturaleza vulnerable, social y trascendente del ser humano, abordando además la importancia de la dimensión espiritual, distinta de una visión puramente materialista, y enfatizando que el espíritu es lo que nos mueve a superar límites. También reflexionamos sobre los desafíos actuales como la crisis de sentido, la evasión o el suicidio, conectándolos con la falta de introspección. Finalmente se subraya el papel crucial del cuidado y la compasión en base a una visión integral del ser humano con múltiples dimensiones, y destacando la relevancia de las humanidades y la filosofía para el pensamiento crítico, el enfrentamiento de preguntas fundamentales y la cura del alma. Bienvenidos. Bien, pues estamos en este nuevo programa de Eres, donde hablamos de ser, es, y en esta ocasión pues traemos también la voz, las ideas, la opinión de un gran experto al respecto del ser y la existencia, que de eso se trata el programa. Y como siempre, como es habitual en nuestro formato, pues empezamos con las 4 preguntas, en principio anónimas, habituales, ¿no? Hola, buenas. ¿Quién eres? Yo soy profesor de filosofía en la universidad, escritor, padre de familia y un gran amante de la naturaleza. Esto es lo que soy. ¿Y cómo eres o cómo te definirías? Bueno, yo me defino esencialmente, como he dicho, como un profesor, como alguien que enseña y trata de transmitir lo que ha aprendido, sus experiencias, sus vivencias, sus lecturas, pues a los alumnos. Gran parte de mi vida la paso en el aula y es donde gozo y disfruto a fondo. Luego, naturalmente, hay otros roles y otras facetas, ¿no? Pero si tuviera que elegir una en ese magma de facetas, pues elegiría la de profesor, con la que me siento más identificado y que responde más a mi vocación fundamental. Y ya a nivel ontológico del ser, ¿cómo definirías el ser? El ser es el fundamento último de la realidad. Es lo que nos sostiene, es lo que comparten todas las entidades, es lo que representa el fondo último de cada realidad. Por lo tanto, cada realidad participa del ser, lo que pasa es que participa según su modo, según su forma, ¿no? La margarita es, el ratón es y el ser humano también es. Sin embargo, somos distintos. La forma de ser, el modo como participamos del ser es distinto porque tenemos naturalezas distintas y por lo tanto hay una gradación de seres, una escala de los entes, pero lo que tenemos en común es que participamos de este abismo sin fondo, de este fundamento último, que es el ser, de todas las realidades que nos rodean, tanto las tangibles como las intangibles. Sí. La forma, como Aristóteles siempre hacía mucho hincapié en la forma, ¿no? Y ya a nivel colectivo, o como especie, o en conjunto, como sociedad, ¿cómo somos? ¿Cómo dirías que somos los seres humanos? Somos seres vulnerables, somos seres sociales, somos seres dotados de palabra, somos seres contingentes, somos seres que deseamos trascender nuestros límites, somos seres que deseamos ser amados, y somos seres que tenemos capacidad de inteligir y de comprender algo, cuidado, algo de la realidad que nos circunda, ¿no? Pero naturalmente hay un fondo que se escapa a nuestra racionalidad y que solo podemos intuir a tientas, ¿no? O esbozar, ¿no? Pero somos seres dotados de una inteligencia que nos permite comprender algo de esa realidad en la que estamos ubicados. Pues bien, ya es el momento de presentar oficialmente, como solemos hacer en el programa ya con todo su currículum,
experiencia y bagaje, a Francesc Torralba Rosselló, que es un destacado filósofo, teólogo y escritor español, conocido por su profunda exploración de temas relacionados con el ser, la existencia y la condición humana. Por eso que mejor invitado o más apropiado para este programa, pues no podía ser. Como digo, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, profesor titular de Ética y Filosofía de la Religión en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y ha impartido conferencias y cursos en universidades de todo el mundo. Sus obras abordan cuestiones fundamentales sobre el ser, la existencia, la espiritualidad y la ética, enfatizando la importancia de la dimensión espiritual y trascendente del ser humano, sin renunciar al rigor filosófico. Defiende una visión integral del ser humano en la que se integran aspectos cognitivos, emocionales, éticos y espirituales. También propone una ética del cuidado y la compasión como alternativa a un individualismo excesivo, como parece que estamos sufriendo y experimentando. Como libros destacados, bueno, entre otros, pues mencionar Antropología del cuidado, Ética de la compasión, El sentido de la vida o Filosofía de la felicidad. Francesc Torralba ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor intelectual y su compromiso social. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España y de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Participa activamente en debates públicos sobre temas de ética, espiritualidad y filosofía de la vida. Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas y han tenido gran impacto en el ámbito académico y en la sociedad. En resumen, Francesc Torralba es una figura destacada en el panorama filosófico y teológico español, cuya obra y pensamiento se centran en explorar las cuestiones fundamentales del ser y la existencia humana desde una perspectiva integral y humanista. Muchas gracias, Francesc, por tu amable colaboración y prestarte a esta entrevista. Gracias a ti por invitarme y por tener la posibilidad de tener una conversación a fondo sobre temas que nos afectan a todos como seres humanos. Sí, yo no me voy es decir, la tentación que tengo de entrarte ya casi por el final, porque como hay tan pocas veces donde el espíritu, toda la cuestión relacionada con lo espiritual se ha abordado, por supuesto, desde el punto de vista científico, es más la excepción que la regla, ¿no? Y por eso me ha llamado mucho la atención el hincapié que haces, tanto en tus conferencias como en tus libros, sobre esta dimensión humana, por otro lado, tan importante y tan trascendental, ¿no? Y si no te importa, casi empezaría por ese final, Francesc. ¿Cómo podemos reivindicar, cómo podemos poner sobre el tapete esa dimensión humana tan trascendente y por otro lado, paradójicamente tan ignorada o tan olvidada incluso en el día a día, en el acervo cultural, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? A ver, gracias. De entrada, estamos frente a una de esas palabras, como tú sabes, tan polisémica, ¿no? Es decir, sí. Espiritual, espiritualidad, son vocablos que se prestan a una pluralidad de significados enormes. Yo, de hecho, es un tema que he tratado de estudiar y me doy cuenta de que es un vocablo que evoca significados muy distintos, incluso opuestos entre sí. Por lo tanto, como decían los medievales, primero aclara términos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad, de espíritu? Porque además luego hay una enorme pluralidad de adjetivos, ¿no? Espiritualidad cristiana, espiritualidad budista, espiritualidad benedictina, espiritualidad sin Dios, espiritualidad sin iglesia. Es decir, uno se encuentra un verdadero mare magnum, un magma de definiciones muy distintas y de adjetivaciones muy distintas, ¿no? A mí siempre me ayuda ir al origen de la palabra, que es el método etimológico, ¿no? Claro. Que es el de Heidegger, que es el de Zubiri, ¿no? Y tratar de ver, bueno, qué significa spiritus, y que es la traducción, pues, de neuma, y a la vez del hebreo, pues, ruach, ¿no? Y significa viento, significa aire que circula, y por lo tanto nos estamos refiriendo a una realidad, primero, que no es estática, segundo, que no podemos
agarrar, no podemos conceptualizar, que nos mueve, que nos trasciende y que nos empuja. El viento te empuja y incluso te puede arrastrar, ¿no? Entonces decimos que el ser humano es un ser que naturalmente tiene una dimensión material, cósmica, salta a la vista. Vivimos instalados en un cuerpo, y ese cuerpo sobre todo es agua, H2O, y además hay tendones, y hay músculos, y hay nervios, y hay vísceras, y todo eso es parte de nuestro ser, pero nuestro ser no se agota aquí. Hay en él, o hay en esa realidad algo que le trasciende, que le empuja, que le mueve a superar límites, a superar resistencias, a indagar lo que no conoce, en definitiva, a trascender el espacio y el tiempo, ¿no? Y esa realidad que le mueve, que le empuja, que de algún modo le sostiene, pero también le sitúa en un plano distinto de las plantas y los animales, es lo que Max Scheler denominaba el espíritu. Él utilizaba esta expresión, ¿no? Das Geist, ¿no? Que es, nosotros lo traducimos como el espíritu o lo espiritual, ¿no? En neutro, ¿no? Entonces, claro, si uno parte de una visión estrictamente materialista, pues simplemente ignora o descarta o simplemente considera una ilusión óptica que exista algo así, ¿no? Sin embargo, si uno analiza bien y a fondo la condición humana, se da cuenta que en nosotros hay una serie de anhelos, una serie de preguntas, una serie de inquietudes que no se resuelven en la materia, que no se resuelven en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, el anhelo de una plenitud, ¿no? No hay nada en el espacio y el tiempo que pueda satisfacer esa inquietud humana, ese anhelo de plenitud. Esto ya lo dijo San Agustín, ¿no? El corazón del ser humano es inquieto, profundamente inquieto, y no hay nada de este mundo que pueda aquietarle. De tal modo que hay como una especie de desproporción, de desequilibrio, de desajuste, ¿no? Y esa realidad que nos hace tan distintos y que nos empuja a hacer grandes cosas en el ámbito del arte, de la ciencia, en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la música, es el espíritu, que se expresa de múltiples maneras. Recuerda la obra de Kandinsky, ¿no? Lo espiritual en el arte, ¿no? Pues bueno, lo espiritual se manifiesta en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la poesía, por supuesto en la filosofía, se dice de múltiples modos, ¿no? Pero es algo que no dominamos, no podemos conceptualizar, no podemos poner en una fórmula. ¿Qué es lo que pasa con el viento? Que empuja, sostiene, te traslada, y que es algo que te pone en movimiento hacia lo que desconoces, y por eso es esencialmente dinámico. No es una realidad estática o fija. Sí, sí, sí. De hecho, cuando estábamos con esto que estabas diciendo ahora, me estaba acordando de Schopenhauer y de la voluntad, ¿no? Lo que, el ánimo, bueno, sí. San Agustín lo decía también, creo que recordar que Hannah Arendt también hablaba un poco de esa, el espíritu es lo que nos mueve, entonces, se podemos, porque hay muchos, yo creo que sí, digo que hay muchos autores que meten la conciencia como sinónimo de espíritu, pero en otra rama que, como bien apuntas tú, va más hacia esa voluntad, lo que nos mueve, ¿no? Como bien alegóricamente estabas hablando del viento, o aliento, que decían que el alma, el aliento, ¿no? Sí. ¿Con qué puede ser un mix de todo o nos quedamos más con esa? Yo me quedo con un principio que atraviesa la persona, que de hecho atraviesa el mundo y que nos mueve. Lo que pasa es que el ser humano es capaz de conciencia y es capaz de autointrospección y es capaz de autoanálisis. Lo aplico a lo que ahora citabas de la voluntad de vivir. Para Schopenhauer todos los seres están sostenidos, empujados y animados por lo que él denomina la voluntad de vivir, que es la traducción de Die Liebe des Lebens, ¿no? O sea, la voluntad de vivir, la voluntad para vivir, ¿no?
Y eso está en la planta, está en el ratón y está en el ser humano. Lo que pasa es que el ser humano puede tomar conciencia de ello. Puede tener conciencia de esa voluntad que aspira a vivir más y de ese ser que le empuja a trascender, ¿no? Entonces, el ser humano es esencialmente un ser corporal, pero atravesado por una realidad que le empuja, y le empuja a ser más, ¿eh? Siempre el espíritu es, de entrada, es una fuente siempre de más realización, ¿no? De no conformarse, de no detenerse, de aspirar a más en todos los campos, ¿no? Y eso se traduce de mil modos, ¿no? Pero siempre es la voluntad de cruzar un límite, ¿eh? De superar una frontera, en el ámbito de la ciencia, del arte, de la música, de la filosofía, ¿no? Y por tanto es una fuerza dinámica, edificante, constructora, que nos atraviesa, ¿eh? Y nos empuja a superar, a trascender los límites de nuestra naturaleza. Sí, sí, sí. De hecho, también mencionaste a Max Scheler, que es precisamente uno de los autores que yo cogí el concepto de capacidad de ideación, que es el que pongo que es lo que nos caracteriza, lo cogí de la obra de Max Scheler, ¿no? Y ahí, a ese respecto, claro, pues está lo que estaba comentando tú, esos límites, que ahí podemos meter desde imaginación, ahí podemos la curiosidad, que también nos mueve mucho, un ser inquieto, ¿no? Podríamos. Sí. A mí especialmente me gusta esta fórmula de San Agustín, porque él lo aplica al corazón. Dice, inquietum est cor nostrum, ¿no? Y luego termina con la frase, donec requiescat in te. Pero de entrada dice, inquietum est cor nostrum. Nuestro corazón está inquieto. Es una realidad inquieta. Significa que aspira más. No está contento con lo que la realidad le ofrece. Tiene nostalgia de otro mundo. Aspira a gozar de una plenitud que nada de lo que hay en la realidad puede proporcionarle, ¿no? Y esta inquietud, que es una inquietud metafísica, es una inquietud ontológica, es lo que nos define como seres humanos y nos hace particularmente singulares en el cosmos. Scheler en el 28 habla del puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Y dice, nuestro puesto es singular, es distinto, y es distinto porque nosotros, esta realidad espiritual, nos hace seres incómodos en la realidad, no de algún modo instalados, sino que apuntamos vectorialmente hacia algo que no somos. Es un ser en transición, es un ser en camino. Fíjate que esto también está en Nietzsche. Nietzsche define al ser humano como una transición entre la bestia y el superhombre, por lo tanto algo que no está terminado, que no está acabado, que está en proceso de devenir lo que todavía no es. Bueno, esta yo creo que es el sino o la característica esencial del ser humano, ¿no? Por lo tanto, no es autosuficiente, no está acabado. La fórmula verbal que lo expresa mejor no es el participio, es el gerundio. Estamos en camino, somos seres infieri, o somos seres en proceso de devenir algo que todavía no hemos alcanzado. Sí, sí, sí. Lo curioso, y un poco, aunque sea repetir la pregunta, Francesc, pero dada la trascendencia de todo lo que supone esto, lo intangible, es todo lo que estamos hablando de imaginación, estamos hablando de curiosidad, estamos hablando de voluntad de vivir, de fuerza de vivir o de aliento de vivir, es decir, cosas súper trascendentales que prácticamente somos unos ignorantes al respecto, ¿no? Bueno, ya no hablamos de la educación sentimental, pero bueno, eso es nuestro estado de ánimo. Estas cuestiones parece ser que solo hay que irse a la filosofía, a estos nichos, digamos, de erudición o de pensadores, pero para el común de los mortales, para la gente de la calle, siendo algo trascendental, porque es nuestro motor, ¿no? Nuestro leitmotiv o nuestra fuerza o yo qué sé, hay con cuestiones como el Apeiron, o ya nos meteríamos en
en términos filosóficos, pero ¿cómo es que esto no está más a nivel del bagaje común? ¿Cómo sabemos tan poco al respecto, siendo por otra parte tan trascendental? Porque ignoramos mucho nuestro ser. Incluso en los procesos formativos, sobre todo subrayamos el conocimiento de la alteridad, ¿no? Y decimos, este niño sabe cosas, porque sabe quién fue, pues qué sé yo, ¿no? García Lorca, sabe quién fue Franco, sabe qué fue la guerra civil, quién fue Schopenhauer, y además sabe lo que es el círculo o de Krebs, ¿no? O el ácido sulfúrico. Pero en cambio se ignora profundamente. No conoce para nada su ser, sus posibilidades, sus limitaciones, no tiene capacidad de introspección, de autoanálisis. Es decir, es un tipo de forma de vida muy proyectada hacia la afuera, pero no hacia la adentro, ¿no? Entonces yo creo que para poder reconocer esas potencias del alma, para decirlo con San Agustín, la imaginación, la inteligencia, la memoria, la voluntad, para conocer ese espíritu que anida en todo ser humano y le empuja, es fundamental este proceso de autointrospección, de autoanálisis, de interiorización, que además nos han recomendado todos los grandes pensadores, desde el oráculo de Delfos, Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, noste te ipsum, hasta qué sé yo, pasando por San Agustín y Pascal, ¿no? Que nos han repetido una y otra vez, o incluso Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que nos ignoramos profundamente y que vivimos en un perfecto desconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Salvo, naturalmente, algunas excepciones que sí que se adentran en la propia naturaleza y tratan de describir el paisaje interior, ¿no? Con una linterna y van describiendo lo que ven, ¿no? Y eso nos ayuda a los demás, porque además hay muchas afinidades entre nosotros, ¿eh? Las potencias del alma están también en ti y en mí, lo que pasa es que desigualmente repartidas, ¿no? Hay personas con una imaginación salvaje y muy potente, pues qué sé yo, Dalí, Cortázar, Borges o Gaudí, ¿no? Y hay personas con una imaginación mucho más limitada, ¿no? Pero todos tenemos esa potencia que llamamos imaginación. Por lo tanto, ¿por qué hay esa ignorancia? Porque tendemos a salir fuera, a estar en el balcón de la casa y a mirar los demás y a hablar de las vidas ajenas y a consumir productos ajenos, pero raramente nos damos la vuelta para examinar lo que hay dentro de nosotros mismos. Yo recuerdo que para Sócrates la filosofía esencialmente es autoexamen, ¿no? Es examen de uno mismo, exploración de uno mismo, valoración de uno mismo, y eso siempre da miedo, ¿eh? El examen de uno mismo, el autoanálisis, la autorreflexión, eso da mucho miedo, da pavor. Sí, pues apañados vamos y no podemos enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Será la falta de costumbre. Tú, ya hablando de los tiempos actuales, ¿qué principales retos y desafíos crees que enfrentamos en la actualidad en busca de sentido y propósito en nuestras vidas, Francesc? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Hay retos que son globales, hay retos que son más vinculados pues al mundo occidental, hay retos por generaciones. Un reto que yo creo que es un desafío de primer orden es la crisis global de sentido, ¿no? Que además se percibe en jóvenes, en adolescentes, en personas adultas y también en ancianos, y que conduce a la autodestrucción, al vacío y a formas de evasión con tal de evitar esta experiencia del vacío, ¿no? El vacío es insoportable, ¿eh? Ya lo decían los filósofos romanos, ¿no? Horror vacui, ¿no? El vacío es insoportable. Entonces lo que se produce en nuestro tiempo es un gran mecanismo de evasión, ¿no? La evasión está al orden del día, ¿no? Uno no resiste el vacío y entonces tiene que distraerse. Esto ya lo explica Pascal, ¿no? Pero es el pan de cada día. Y además tenemos tantísimas estrategias de evasión que uno puede estar permanentemente delante de una pantalla consumiendo basura durante 1000 años y evadiéndose de sí mismo, de sus problemas, de sus dramas, de sus
oscuridades, ¿no? Por tanto, uno de los grandes problemas realmente es la crisis global de sentido, ¿no? Y este es un problema que, de algún modo, atañe a todos, ¿eh? Y atañe a todas las personas, ¿no? Y desigualmente, ciertamente, hay personas que viven su vida con sentido, tienen un proyecto, lo tratan de realizar con todo tipo de dificultades, y hay personas que no saben para qué viven y no tienen respuesta a esta pregunta. Y eso les conduce a lo que Frankl denominaba el vacío existencial, ¿eh? Y eso es grave, ¿eh? Y lo observamos de muchas formas, ¿no? A mí, por ejemplo, un tema tabú que ya no es tan tabú es el tema del suicidio, ¿no? Es un tema que tenemos muy oculto todavía, pero es un fenómeno que nos debe preocupar. Hay una epidemia de suicidios, pero una verdadera epidemia, ¿no? En Occidente, de todas las edades, capas sociales, niveles culturales. Eso nos debería interrogar profundamente. ¿Por qué tantas personas llegan a la conclusión que lo mejor es desaparecer del escenario? Es marcharse de este mundo. Es escapar por la vía de la autodestrucción de este mundo inhóspito, difícil, individualista, donde uno experimenta la soledad no deseada. Esto debería interrogarnos profundamente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la crisis global de sentido. Sí, precisamente en Galicia, de donde soy, el suicidio es una característica. En España somos de la comunidad con más suicidios, precisamente. Y bueno, dentro de los estudios hay, yo creo que también mucho sociológico de la falta de integración, de la falta de socialización, pero claro, cuando mucha gente, por las características que sea, pues ese encaje dentro de la sociedad o la sociedad desde luego no es, muchas veces te da más coces que abrazos, ¿no? Como se suele decir, se fomenta mucho la competitividad, es decir, lo que estabas comentando, sentirse fuera de lugar, lo que Durkheim llamaba anomia, ¿no? La falta de integración, la falta de socialización. Y cada vez, claro, encima con lo de la inteligencia, bueno, con la tecnología, lo hablábamos en el anterior programa, por cierto, de la organización del vacío, con el catedrático también Luis Sáez Rueda, hablaba de la organización del vacío y ponía el ejemplo del cuento de Kafka del topo, ¿no? Que frenéticamente haciendo galerías para no moverse del mismo sitio. Entonces, y coincide con lo que tú estás diciendo, Francesc, pues esa actividad frenética desde ocio, desde los videojuegos, yo que sé, tal, para no moverte del mismo sitio y no mirarnos, como estabas diciendo tú, la falta me gustó mucho el símil que ponías, ¿no? Nos asomamos al balcón para afuera, pero desconocemos interiormente la casa como la tenemos por dentro, ¿no? Precisamente eso se conecta mucho con la siguiente pregunta, Francesc, que en tus libros, porque tú le otorgas mucha importancia a conceptos como el cuidado, la compasión y la ética en la construcción de una existencia plena, Francesc. Sí, porque me parece que el cuidado es una categoría clave. Eso ya lo dice Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Dado que somos seres contingentes, indigentes, vulnerables, frágiles, sin el cuidado es imposible seguir siendo, ¿eh? Fíjate, lo conecto con el principio, ¿no? Nuestro ser es frágil y nuestra realidad siempre amenazada. Y además, vivir es resolver necesidades. Tenemos sed, tenemos frío, tenemos hambre, tenemos cansancio, tenemos todo tipo de necesidades que vamos resolviendo, algunas de carácter muy primario, como la sed o el hambre, y otras necesidades sociales, espirituales, necesidades culturales. En cualquier caso, somos seres menesterosos, seres indigentes, ¿no? Entonces, el cuidado es fundamental. De tal modo que, si uno quiere seguir siendo, debe practicar la autocura o el cuidado de sí, ¿no? Y si, por otro lado, desea que los seres que tiene a su alrededor sigan siendo, debe cuidarles, ¿no? Y cuidar los vínculos,
y cuidar las instituciones, y cuidar el sistema democrático, y cuidar las instituciones sociales y educativas, porque todo tiende al caos, todo tiende a desmembrarse, ¿no? Entonces el cuidado es un ejercicio indispensable, y por eso me parece clave esta categoría, y además observo que hay toda una línea de filósofas, cuidado sobre todo, y antropólogas, que se han dedicado mucho a pensar esta tarea como una tarea imprescindible. Es decir, hay verbos que uno puede vivir sin conjugar, ¿no? Uno se puede hacer mayor y puede vivir 1000 años sin tocar el violín, ¿eh? Y sin leer Aristóteles, y sin saber traducir, pues, un texto del latín. Pero si no se cuida, si no le cuidan, se muere, desaparece. Por tanto, el cuidado es conditio sine qua non para ser. Y de hecho hay personas que se abandonan y mueren. Personas que se dejan. Personas que simplemente se abandonan a sí mismas y empiezan las patologías, la parálisis, empieza la enfermedad y finalmente esa persona muere porque no se ha cuidado o no se ha cuidado bien, ¿no? Ahora, fíjate, también hay un problema, que es el narcisista. El narcisista es un exceso, es una desmesura, ¿no? Es aquel que permanentemente está preocupado por su cara, por sus labios, por su negocio, por su vida, y de algún modo es autorreferencial, es el autocuidado a la máxima potencia. Es curioso en nuestro mundo porque hay ambos extremos, ¿no? Hay el narcisista que permanentemente el cuidado se centra en él y se olvida del otro, y también hay el que se abandona y deja de cuidarse y deja de querer ser cuidado, incluso renuncia al cuidado del otro y se cierra en su abandono y al final se destruye, ¿no? Entonces, el cuidado es indispensable, sobre todo para cuidar a los demás. O sea, tú para cuidar a tu hijo, para cuidar a tu hermano, para cuidar a los alumnos, para cuidar de tu madre anciana, tienes que cuidarte. Si no te rompes. Y muchos cuidadores se rompen. Y se rompen porque hay tal dimensión de apertura, de donación, de entrega, que te olvidas que tú también tienes necesidades. También debes descansar. También debes comer. También debes alimentar tu alma. Si no, el alma también, pues simplemente se pierde. Este señor, ¿cómo cuida su alma? ¿Qué lee? ¿Qué música escucha? ¿Qué poetas cuidan de su alma? ¿Qué textos religiosos? Todo eso son elementos del cuidado del alma. Qué bueno, sí, sí. Me estaba acordando de Oliver Lache, que acaba de ganar en Cannes, tal, y en una entrevista manifestaba que precisamente eso, que al que menos se cuidaba era a él mismo, ¿no? Que es una más volcado hacia los demás. Y eso también me estaba llevando a otra cuestión, Francesc, que es un poco pantanosa o farragosa, o por lo menos no es fácil de tratar, porque tú estabas hablando del narcisista y estabas hablando del que se abandona, y se me vino a la mente enseguida la imagen del drogadicto, ¿no? Del hedonismo o del ludópata, o sea, de los que tienen cierto enganche a alguna sustancia, alguna conducta, que muchas veces me he planteado esa cuestión. ¿Qué son más? O sea, es el desconectarte, el tener un subidón, el tener estar en un globo, como puede ser en el caso de la droga, o como puede ser en el éxtasis del juego, o lo que sea, ¿no? O en ese sentido podrían parecer narcisistas, pero por otro lado es un abandono total. O sea, llegan a unos, ahora con lo del fentanilo y todo eso, se están viendo auténticas cosas esperpénticas por las ciudades, ¿no? Gente completamente incapaz, ¿no? De tan siquiera ponerse de pie, ¿no? ¿Cómo nos movemos? Ya sé que es una pregunta un poco farragosa, pero ya como tú mencionaste muy bien lo de el narcisismo y el cuidado y tal, esos dos extremos, podemos
¿qué análisis así, aunque te pille así a bote pronto? No, pero es un tema, gracias, José, es un tema que he pensado, porque tristemente en mi entorno, y en un entorno también académico, al trato con los alumnos, también detectas formas de adicción y formas de dependencia que son nuevas formas de esclavitud y de secuestro del alma. La raíz puede ser múltiple, por lo general hay una voluntad de escapar de algún vacío, de algún dolor, de un dolor que es insoportable, y el modo de escapar pues puede ser el alcohol, puede ser un gramo de heroína, puede ser el juego, puede ser el porno, puede ser estrategias que me permitan escapar de ese vacío, de ese dolor. Pongo un ejemplo. El proceso de duelo, para algunas personas, duelos traumáticos y difíciles, es tan difícil de soportar, el dolor de la pérdida de un hijo, el dolor de la pérdida de un hermano, de la esposa, que en algunos casos la forma de evadirse es a través de el alcohol o una droga. Te genera un sueño agradable, te genera una fuga de la realidad que es provisional y además temporal. Sin embargo, sí, te crea un estado de tal modo entusiasta, artificialmente creado, que te olvidas por un momento o por unos instantes del drama. Sin embargo, luego llega el drama y tienes que volver a consumir para poder olvidar. De tal modo que al final te conviertes en un ser dependiente o esclavo de ese gramo de heroína, de ese gramo de cocaína. La consecuencia final es que si no lo tienes, sufres el síndrome de abstinencia, y eso es terrible. Yo no lo he vivido nunca porque nunca me he drogado, pero cuando oyes hablar a alguien del síndrome de abstinencia debe ser terrible, porque es una necesidad y un desasosiego para tener esa dosis o ese consumo, ¿no? La consecuencia final, ¿cuál es? Que usted no quiere enfrentarse al dolor, no quiere enfrentarse a la pérdida, no quiere o no puede asumir el vacío que ha dejado su muerte, y se intenta evadir con este tipo de sustancias, pero se ha convertido en un esclavo y al final acaba por las calles robando, incluso robando a su familia con tal de poder consumir. El destino final es terrible, y luego rehacer una vida así es muy complicado, no imposible, afortunadamente, hay ejemplos, ¿no? Pero hay recaídas y requiere de una firmeza enorme y de una comunidad de ayuda. Alcohólicos Anónimos, Proyecto Hombre, personas que ayudan y sostienen a este ser humano que quiere salir de ese infierno en el que ha ido a parar, ¿no? Entonces aquí cuenta mucho el factor comunidad. Yo valoro mucho, fenómenos como Alcohólicos Anónimos o Proyecto Hombre, ¿no? Que dices, vamos a ver cómo podemos salir de este agujero en el que hemos caído, ayudándonos mutuamente y construyendo un proyecto de vida alternativo, ya sea a través del deporte, del arte, del trabajo en el campo, algún tipo de actividad que permita recuperar la persona, recuperar el yo y vislumbrar un proyecto de vida que no sea una forma de esclavitud, de desasosiego y de autoexplotación, porque al final se convierten en personas que se autoexplotan con tal de consumir. Pero detrás de eso generalmente hay una forma de evasión de un problema, de una situación, de una soledad, de un dolor que no puedo resistir. Sí, y ya que sale el tema, precisamente tú ahí sí que puedes, en las drogas no, pero sí que en el dolor y en el duelo por la pérdida de tu hijo, y ahí pues tienes una resiliencia, es un ejemplo de cómo a lo mejor para muchos oyentes también puede ser un ejemplo de cómo has podido lidiar con ese dolor con esa pérdida. Realmente, José, es una experiencia muy difícil de asumir, terriblemente difícil, que además requiere de tiempo y requiere de una comunidad de personas con las que puedas hablar, conversar, liberar tu dolor. Pero en mi caso la escritura ha tenido un efecto terapéutico. Para mí poder escribir, expresar los estados de ánimo, el dolor de la ausencia, los aprendizajes que he hecho a raíz de esta experiencia, para mí
ha sido muy terapéutico. Para otros puede ser cantar, llorar, ir a un psicólogo, a un grupo de duelo o simplemente gritar, ¿no? Y además estos canales expresivos no son incompatibles, ¿no? Uh-huh. No cabe duda que también la fe juega aquí un factor clave, ¿no? La fe en una plenitud, la fe en un reencuentro final, la fe en que hay una vida plena en la que nos vamos a reencontrar, ¿no? Que no podemos demostrar, que no podemos argumentar de una manera apodíctica, ¿no? Pero no cabe duda de que también te sostiene esa fe en momentos donde todo se quiebra, donde todo se derrumba, donde todo se pone en cuestión, ¿no? Entonces, yo puedo comprender que frente a un dolor así haya tal incapacidad de soportarlo que uno tiende a la fuga. Y a veces puede ser el hiperactivismo, el trabajo, el consumo de alcohol. Naturalmente hay formas de evasión más destructivas que otras, ¿no? Pero en cualquier caso puede entenderlo, porque es muy difícil asumirlo y además te invade la tristeza, te invade la desesperación. No lo decides, es una invasión, ¿no? Es como un secuestro del alma, ¿no? Y además no sabes cuánto tiempo. Dices, bueno, buenos días tristeza, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuándo saldré de este pozo? Me he encontrado con muchos padres durante este año, ¿no? Padres que han perdido su hijo, que han leído el libro, el No hay palabras, y han querido verme, y hemos tenido conversaciones, ¿no? Claro, he conocido tantos casos, y una mujer me decía, es que hace 9 años, pero no me quito de encima la añoranza, no me quito de encima la tristeza, y yo ya querría pasar página, pero no puedo. Y por tanto es una cuestión que uno se siente muy impotente y descubre la humildad, porque se da cuenta de que no tiene bajo control sus estados anímicos. Le invaden, le subyugan, y aunque uno tenga la voluntad firme de, bueno, debo pasar página, hay otros hijos, hay otros proyectos, la vida sigue, pero me decía, ya lo intento, pero me invade, me colapsa, me inunda la tristeza. Sí, ahí volvemos otra vez, claro que indudablemente si no ejercitamos ese músculo que es el espíritu, pues claro, pasar página o que la tristeza pueda al final inundarte, como estaba diciendo esa señora, pues ahí el ejercicio de esa parte de dimensión es importante. Antes que nada, también aclarar a la audiencia, porque como estábamos hablando de drogadicción y tal, que el hijo de Francesc fue un accidente en una excursión de montaña, de una caída por una excursión en la montaña, y no vaya a ser que algún oyente pues piense que o yo mismo, por mi culpa, se haya mezclado los dos temas, ¿no? Aclarar esa. Volviendo un poco a tu obra y poniéndonos más resilientes o en sentido positivo, tú integras, ese concepto de ser integral que buscas, ¿no? Que crees que es factible, que se pueda integrar los aspectos cognitivos, los emocionales, los éticos y los espirituales. ¿Cómo los integramos, Francesc? A ver, a mí me gusta mucho y pedagógicamente me sirve mucho la imagen del polígono, ¿no? Es un ser que tiene distintas caras, que tiene distintas facetas, y eso lo podemos ver en un polígono. Y en nosotros mismos también ocurre, ¿no? Hay una dimensión visible, podemos ver un rostro, podemos oler una fragancia, podemos tocar a una persona, hay una percepción de la persona, su dimensión corporal, ¿no? Somos seres encarnados, somos seres corporales, no tenemos un cuerpo, sino como somos seres encarnados. Vivimos instalados en un cuerpo, nos guste o no. A veces ese cuerpo es doloroso y a veces esa instalación es dramática porque uno no acepta su cuerpo, pero está instalado en un cuerpo, ¿no? Somos seres encarnados, por lo tanto esta dimensión es indiscutible, ¿no? Pero es que además somos seres que pensamos y que sentimos, ¿no? Uh-huh. Tenemos pensamientos, fluyen las ideas, algunas veces algún pensamiento genial, pero la mayoría de nuestros pensamientos son
reiteraciones, imitaciones, reproducciones de lo que otros han pensado, ¿no? Pero tenemos vida mental y tenemos vida emocional, ¿no? Lo que pasa es que eso ya no lo vemos. Tú no ves ahora mis sentimientos. Si yo no los expreso, es como un río que circula por las entrañas, ¿no?, de la tierra. Hay ríos subterráneos, ¿no?, y hay ríos en la superficie, ¿no? Entonces nosotros somos seres que tenemos varias dimensiones. Está la dimensión corporal, la dimensión mental, la dimensión emocional. Además tenemos vínculos, tenemos amistades, tenemos colegas, tenemos relaciones de afecto, de estima. Somos seres relacionales, sociales, el animal político de Aristóteles, el zoon político. Por lo tanto, me parece imposible comprender al ser humano si solo focalizamos la atención en una de sus dimensiones, la biológica, o la social, o la mental, o la emocional, ¿no? Todo está interaccionando, ¿no? Y luego está la dimensión espiritual, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con nuestro sistema de valores, con nuestros ideales. Y eso también difiere en una persona u otra, ¿no? Pero todo ser humano tiene una dimensión espiritual. Hay quien la articulará a través del budismo, y hay quien la articulará a través del cristianismo, y hay quien la articulará a través del ateísmo, pero en cambio tendrá como valor fundamental la paz o la justicia, ¿no? Entonces, todo ser humano, independientemente de su pertenencia o no a una confesión, tiene una dimensión espiritual. Lo que pasa es que el ser se dice de múltiples modos. Esto ya está en Aristóteles, pero eso pasa en todas las dimensiones de la persona. Todos tenemos un cuerpo, pero el cuerpo se dice de múltiples modos. Y tú vas por la calle y ves cuerpos altos, cuerpos anchos, cuerpos voluminosos, cuerpos morenos, cuerpos blancos, cuerpos mutilados, cuerpos envejecidos. El cuerpo se dice de muchas formas. Y lo mismo respecto a la vida mental. Hay personas que piensan mucho, hay personas que piensan muy poco. Hay personas que sienten con una gran intensidad, hay personas que sienten de una manera muy superficial, ¿no? Entonces, somos seres que tenemos pluralidad de dimensiones. Por eso me gusta hablar de la pluridimensionalidad o del polifacetismo del ser humano, ¿no? Claro. Yo creo que una visión reduccionista es la que solo se adentra o focaliza en una cara del polígono que eclipsa las otras. Y eso es una mala forma de entendernos. Hay varias caras y no puedes ocultar ninguna. Sí, me estaba acordando del ejemplo que yo pongo también cuando hablo de las dimensiones, que suscribo también, y tú también me estabas diciendo, pues cuando damos importancia al cuerpo, y pongo el ejemplo, pues eso, de los concursos de Misses o de culturismo, etcétera, etcétera, o cuando damos importancia a lo social, y ahí está, bueno, la fama, la riqueza y tal. Y en cambio, pues ponía, por ejemplo, el ejemplo de Stephen Hawking, ¿no? Que teniendo un ELA, o estando adscrito a una silla a un monitor que no podía hablar ni nada, y, en fin, siendo socialmente, pues si dejamos la parte de su obra, pues sería un minusválido o una persona inválida, o discapacitado, que se dice. Y en cambio, pues bueno, ya no, hace unos años que murió, pero estaba considerado el hombre más inteligente del planeta, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué dimensión está apelando eso? No está apelando a una dimensión corporal, no está apelando a una dimensión sociocultural estrictamente hablando. Otra cosa es que después, dentro de su gremio, pues, o dentro de su ámbito, pues haya crecido por sus teorías sobre el universo, etcétera, los agujeros negros y todo eso. Pero eso es una demostración de que nos falta lo que decíamos al principio, ¿no? Esa integración, lo que hablas también en tus obras, ¿no? Integrar lo cognitivo con lo anímico, con lo espiritual, en fin, que es algo, como yo también digo, una asignatura, más que una asignatura, ¿no? Es toda una tarea pendiente que tenemos. Y ya nos acercamos al final del programa, agradeciendo tu colaboración, pero no me
o sea, como la programa que viene, tenemos de entrevistada a la doctora Luján Comas, que es, bueno, durante su vida fue anestesista, etcétera, pero ahora también está llevando a cabo unos proyectos importantísimos en hospitales, concentrando hospitales, bueno, por cierto, también en el acompañamiento del duelo y todas estas cuestiones, y ella está en la Fundación Inclovi con todo el tema también de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte. Tú, como teólogo, como experto, y además que hablas también en tu obra de esa la relación entre la finitud de la existencia humana y la búsqueda de trascendencia o de un sentido más amplio de la vida, ¿cómo ves esa relación? Tú mismo estabas diciendo el cuerpo tiene una finitud, ¿no? En cuanto a nuestra existencia y esa búsqueda de trascendencia, Francés, ¿cómo ves en el terreno que muchas veces podíamos decir, para resumirlo, en el más allá o es una finitud? Yo creo que el ser humano es un ser que, como digo, de frontera, es decir, no tiene bastante con lo que conoce, no tiene bastante con lo que sabe. Es un ser limítrofe. Esto un filósofo barcelonés que yo aprecio mucho y que no podemos olvidar, como Eugenio Trías, subrayó mucho el ser humano como un ser de frontera. Hablaba de el ser del límite, filosofía del límite. Y yo creo que el ser humano es un ser que, a pesar de nuestra limitación, que es múltiple, tenemos límites corporales, intelectuales, tenemos límites de todo tipo, pero siempre hay una voluntad de cruzar ese límite e indagar lo desconocido, indagar lo que está más allá del cerco o del ámbito conocido, ¿no? Y eso es la historia de la ciencia, es la historia de la teología, es la historia de la filosofía, esta voluntad de trascender, ir más allá de, ¿no? Y eso, para mí, es una característica particular del ser humano, ¿no? Algunos trascienden en el saber y aportan conocimientos que nadie tenía. Otros trascienden en el amor y son capaces de amar a los que nadie ama y de acercarse a los que están abandonados, humillados, dejados de la mano de Dios, ¿no? Pero el ser humano tiene esta capacidad, es un ser que trasciende. Y además nos preguntamos también por el más allá de la muerte. Nosotros somos seres que morimos. El ser humano es mortal. Y además esto nos une a todos. Aquello de Jorge Manrique, coplas por la muerte de su padre, ¿no? Todos los ríos van al morir, que es el mar. Los chicos, los grandes, todos. Nadie escapa, ¿no? Bien. Claro. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos esperar? La pregunta kantiana, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Y aquí no sabemos. Pero hay todo tipo de conjeturas, todo tipo de, expresiones de esta vida post-mortem, desde la inmortalidad en Platón, o la reencarnación en los textos upanishádicos, hasta la resurrección de la carne en San Pablo, ¿no? Y los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser muy humildes. No sabemos, pero podemos creer, pero no sabemos. No dominamos ese más allá. Pero por otro lado, creemos que, al menos algunos, que hay una vida plena y hay una vida eterna, ¿no? Entonces, esta voluntad de conocer lo desconocido, de penetrar en terrenos que están más allá de los límites de la razón, este es un sino o es un destino de la condición humana. Ya lo expresa bien Kant. Somos seres limitados, pero de un modo irrenunciable tratamos de ir más allá de las fronteras de la razón. Ajá. Pues buena aportación la de que nos ha hecho Francés, y ya no abusando de tu tiempo un poquito, la última pregunta, pero ya que como tu labor docente y de investigador, ¿qué papel crees que pueden desempeñar las humanidades, la filosofía, o qué consejos o reflexiones le darías a las personas que para encontrar el sentido y el propósito de existencia, Francés? Hombre, yo creo que juega un papel determinante
Lo que pasa que si lo digo yo y lo dice cualquier filósofo, siempre podemos ser criticados de gremiales y de no objetivos, ¿no? Sería mucho más interesante que defendiera la filosofía un químico, un biólogo, un neurólogo o un médico, ¿no? Que también lo hacen. Sí, también lo hacen. y todo, Exactamente, ¿no? Sin embargo, si me lo preguntas a mí, te diría, hombre, 3 funciones, ¿no? Primero, es imprescindible el pensamiento crítico. Estamos en la era de la credulidad. Nos creemos lo que nos venden por las redes, circulan mentiras, fakes, posverdades a mansalva y nos las tragamos, ¿no? Yo creo que la filosofía primero juega un papel que es el criticismo, que es una gran herencia de la modernidad, ¿no? Ponerlo en cuestión, ponerlo en tela de juicio, ponerlo entre paréntesis. 1, 2. La filosofía, por otro lado, nos enfrenta a las grandes cuestiones, a esas que queremos evitar, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Existe Dios o no? ¿Estoy más solo que la una o alguien vela por mí y me sostiene cuando todo se derrumba, ¿no? Por tanto, es un tipo de saber que nos enfrenta a las preguntas fundamentales, que son las que sistemáticamente evitamos, ¿no? En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, ¿no? No te pongas trascendente, no te pongas filósofo. Por lo general, las apartamos, ¿no? Y luego yo creo que la filosofía juega un papel de cura del alma, ¿no? La cura ánime, ¿no? Eso lo decía Platón. Platón decía que el filósofo es también el médico del alma, ¿no? Y por tanto, las máximas, las sentencias, son brújulas. Hay brújulas que nos orientan, ¿no? Cómo vivir la amistad, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir la enfermedad, cómo enfrentarse a la vejez, cómo vivir el proceso de muerte, ¿no? Hay miles de máximas y de sentencias, el acervo es enorme, que son como brújulas y que nos pueden orientar en momentos de caos y en momentos de desasosiego. Yo he encontrado mucha paz y mucha iluminación en máximas de Epicteto, de Marco Aurelio o de Séneca, para poner 3 ejemplos. O sea que eres muy epicurio, ¿no? Bueno, soy más bien estoico, cuidado. Perdón, estoico, sí, perdón. Sí. Me fui a Epicuro. Estoicismo. Pues muchas gracias, Francesc, por tu amable colaboración y contribución a este espacio de Eres, donde hablamos de seres y donde, bueno, desde tu cátedra, desde tu experiencia, pues espero que los oyentes puedan seguir sumando a este conocimiento del ser y de la existencia, que es de lo que tratamos en este programa, de facilitar información a este respecto. Muy bien, pues nada, gracias a ti. La verdad es que he disfrutado mucho de esta conversación. Espero que sea fecunda y también interesante a los oyentes que la hayan seguido. Gracias de verdad, José, por el trabajo que haces. Muchas gracias, Francesc. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista de este programa de Eres, donde hablamos de seres. Como vengo diciendo, más información en consultaexistencial.com, donde tenéis ahí los libros de mi tratado, por supuesto, los programas de Eres y la consulta tanto del test online como contenidos referentes al ser y a la existencia. A continuación, Lola Llabrés, como siempre, nos va a recitar un poema, en este caso, como en otras ocasiones, de Manuel Fernández Plaza, dedicado a su padre, que nos ha dejado recientemente, una excelente persona, un bon home, y que esperemos que en el más allá continúe esa bonomía por los siglos de los siglos. Saludos de José Gabriel Vázquez. Tiempo y azar, piedra y caudal, temor y temblor, un aliento que anide. El peso de la levedad, el tacto yermo de la tristeza, el grito desdibujado tras un último sustantivo, o la palabra dura en el gesto emboscado. Incandescente el mar, el infinito, la lluvia. Dejarse, como pájaros ajenos ciegos en el vuelo, desvelarse, y en la medida de lo imposible, porque regresaremos al limbo mineral entre raíces, vivir de sol a sol
el oro del viaje. Abrazar la incertidumbre y la sed con la que ahogarse. Inocentes, ver morir. Toda la vida es niebla, prófuga alma de niebla, y las palabras son niebla de preguntas en su vibración primordial. El territorio de la alucinación es su frontera. El margen del resplandor, alegoría disidente de endecasílabos blancos, vacuidad plena, pérdidas pendientes de un futuro inalcanzable, el uni del verso. Se rompe el mar, se rompen los espejos y cosemos el tiempo sin deseo. ¿Por qué enloquecen quienes sueñan? ¿Dónde están las contraseñas de la vida? Por las esquinas de la felicidad, ingrávidos bordeamos el dolor que expira al aire su erosión incendiaria. Claroscuro, el poema ahora es un nómada peligroso para la inhabitable reflexión. Raíz del aire, precipicio. Tiempo y azar, eso somos. Silueta de misterios y muerte manantial. Legado de una luz crisálida asombrosa de duda original. Espacio entre silencios. Ignorancia ennegrecida en el cristal de una verdad. Marchitará la luz tu bella soledad, tu afán trascendental, tu desamparo eterno. Marchitará la luz, el horizonte aquel de todo lo vivido, con su fuego secreto. Inocentes morir, volver a casa, a mi padre.